con ustedes. En los medios de comunicación, en los informativos, en los programas matinales del día de hoy, se hace referencia a un hecho que le sucedió al candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio. Nos estamos refiriendo a, bueno, se le tiró con un huevo que le pegó en la cabeza a Daniel Martínez. Yo creo que para analizar este episodio y no caer en la adulonería tan superflua, trivial y demagógica en que cayeron los candidatos a la presidencia que se solidarizaron con Martínez, tenemos que contextualizar la situación. Lo primero que tenemos que decir es que hay un refrán muy conocido que dice que el que siembra vientos recoge tempestades. Y si algo ha caracterizado al Frente Amplio es el culto a la violencia. Históricamente ha sido una fuerza que ha exaltado la violencia, ha exaltado la confrontación, ha exaltado la atomización social. Basta recordar lo que hace poco manifestaba Mujica con respecto a cuál era su estado emocional cuando entraba con una 45 a los bancos. Decía que se sentía muy bien, que se sentía poderoso. Yo no escuché a Daniel Martínez, yo no escuché a la calle Pou, yo no escuché a Manini Ríos, no escuché a Talvi, no escuché a Mieres condenar ese discurso, y menos aún actuar como actuamos desde el Partido Verde Animalista, efectuando la correspondiente denuncia penal por apología del delito. El Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, fuerza que integra a Daniel Martínez, es una fuerza que ha recreado en el país un clima de guerra interna, guerra fratricida, por inoperancia, por incumplimiento de la Constitución de la República, por ineptitud de esa fuerza política. Los barrios periféricos, amigos, están sumidos en una verdadera batalla campal. Hemos tenido la muerte de niños, otros heridos, en el medio de tiroteos cotidianos. Hace pocos días la prensa daba cuenta de una situación de sicariato cometida en la puerta de un CAIF, y allí el diario El País del fin de semana fue el que hizo toda la crónica de ese episodio de guerra interna, de guerra de narcos que vive el país, y decía muy suelto de cuerpo que el CAIF había activado un protocolo preconcebido, como no puede ser de otra manera, por eso se habla de protocolo, frente a episodios de tiroteo. Es decir, que se tiene asumido en esos barrios las conductas de guerra fratricida como una conducta cotidiana. Y lo que ha hecho el Ministerio del Interior es estructuralizar esa conducta de guerra y generar protocolos, cual si fuera Londres bajo el asedio de la Luftwaffe, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder solidarizarse con un candidato que responde a esta fuerza política, con estas características, que ha generado este estado de situación en el país, cuando recibe una conducta reactiva de protesta? Yo recuerdo, por ejemplo, las marchas de los movimientos fraudeamplistas LGTB con extremada violencia contra las personas y contra las cosas. Recuerdo cómo se atacó a los policías que estaban custodiando la iglesia del Cordón, cómo se pinturrajeó toda la iglesia del Cordón, y son fraudeamplistas.
Vamos a ser claros, no vamos a andar con sofismas. Es una fuerza política que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, se caracteriza por su constante violación. Nosotros hablamos de la violación de los derechos humanos por omisión, 500 muertos aproximadamente en un año, fruto de la delincuencia desembosada, y la inoperancia del gobierno determina que estas 500 personas hayan desaparecido de la faz de la tierra en virtud del incumplimiento de una tarea constitucional asignada al Poder Ejecutivo. Pero por si eso fuera poco, tenemos la otra situación. Tenemos la situación de la violación de los derechos humanos por comisión. Porque nosotros no nos podemos olvidar de cuál es la situación de los derechos humanos desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en materia de minoridad y en materia de cárceles de mayores. Tenemos más de 4 denuncias en distintos años de violación sistemática, permanente y estructural a lo largo de los 3 gobiernos del Frente Amplio. Quiere decir que Daniel Martínez forma parte de una fuerza política violenta, criminal de lesa humanidad, violadora de los derechos humanos, que ha fomentado la pobreza, que ha fomentado la atomización, que ha fomentado el odio, porque es una fuerza política que ha fomentado el odio a través de la ideología de género. Ustedes saben perfectamente bien que es estrategia del Partido Comunista del Uruguay y del Movimiento de Liberación Nacional haber sustituido el discurso de la lucha de clases por el discurso de la lucha de sexos. Y entonces ahora tenemos una permanente prédica de confrontación entre la mujer y el hombre. Por eso aplica perfectamente bien el refrán del que siembra vientos, recoge tempestades. Es lo que ha sembrado Daniel Martínez. Yo ahora quiero referirme a la actitud de los otros candidatos. De los candidatos como Lacalle Pou, Manini Ríos, Talvi, Mieres, que son los que yo he escuchado en el informativo y he visto en las cuentas de Twitter que se han solidarizado con Daniel Martínez. No han coadyuvado jamás en una denuncia por terrorismo de Estado, por omisión y por comisión. Es decir, a estos candidatos a la presidencia de la República les preocupa un huevo en la cabeza de Daniel Martínez, pero no les preocupa los tiroteos constantes y las muertes en los barrios periféricos. No les preocupa la violación de los derechos humanos en las instituciones del INAO. No les preocupa la violación de los derechos humanos y el récord de muerte en cárceles, por estar en condiciones absolutamente infrahumanas y además sin custodia, de manera tal de que los enfrentamientos se producen sin ningún tipo de problemas. Lo hemos visto en los videos, no hace falta que yo profundice en este tema, recreando verdaderas escenas medievales, con lanzas de 1 metro, 1,5 metros, en el patio, desafiados a muerte los oponentes de las distintas bandas. Yo no lo he escuchado para nada el general Manini Ríos hablar de este tema, no lo he escuchado a Talvi, no lo he escuchado a Lacalle Pou. Pero por si esto fuera poco, ninguno de estos candidatos tampoco han denunciado la impunidad, porque Daniel Martínez simboliza la impunidad. Y Daniel Martínez simboliza algo más, simboliza la complicidad con la corrupción. Y la corrupción de guante blanco, la criminalidad de guante blanco. Daniel Martínez estuvo vinculado, porque se dice autor del plan estratégico de ANCAP, y ANCAP terminó, conforme a ese plan estratégico, en un desfalco de 800 millones de dólares.
Antes Daniel Martínez le había cedido la banca al abogado de los Peiranos. El abogado de los Peiranos en forma tangencial, era abogado en la causa de los Peiranos de otra persona implicada allí para que sacara una ley, una trampa, para una estafa procesal, legislativa, para exonerar de responsabilidad a estos banqueros. Entonces, cuando uno tiene un candidato a la presidencia de la República que cuenta con esa mochila, que tiene tantos muertos en el ropero, la gente no es boba, y la gente es reactiva, la gente acumula ira, y acumula ira justificadamente. Se acabó el discurso demagógico del Frente Amplio que lo solucionaba todo. Daniel Martínez, usted fue parte de un gobierno que degradó al país, que entregó la patria, que se caracterizó por la corrupción y el terrorismo de Estado. Usted no puede andar por el pueblo, y menos por los barrios periféricos, vendiendo humo y mintiendo. Porque la sacó barata, la sacó muy barata. Es una alerta amarilla. Ustedes han desgobernado a este país. Ustedes lo han robado a este país. Ustedes han permitido recrear una guerra fratricida en este país. Ustedes son responsables de miles de muertes en este país. En este país el 56% de los niños nacen por debajo del límite de la pobreza, nacen pobres. Por lo tanto, usted no puede ir a mentir a los barrios periféricos. El señor Leal se encargó de perseguir la delincuencia marginal en su expresión más baja, pero fue cómplice de la criminalidad de cuello blanco. Jamás investigó la corrupción gubernamental empresarial. El señor Leal Martínez, el señor Leal, no me acuerdo el nombre ahora de Leal. ¿Cómo Jorge, creo que no. El señor Leal, junto con el candidato a la presidencia, que es el binomio que presenta el Frente Amplio para la materia de seguridad, nos vienen a hablar ahora de 12 medidas que están implementadas para la marginalidad, para la delincuencia producto del sistema, como le gustaba describirlo al fenómeno de la criminalidad a la izquierda en la década del 70. La década del 70, recuerdo que la literatura preferida de los eruditos e intelectuales de izquierda era la criminalista venezolana Lolar Anillar de Castro, con la famosa teoría de la criminalidad de la liberación, diciendo que la criminalidad tenía como factor causal, como factor etiológico, como elemento que provocaba la conducta delictiva, el modelo de exclusión, el modelo de pobreza. Ahora se olvidaron porque Daniel Martínez y Leal pertenecen a una fuerza política que ha gobernado para los banqueros, que ha gobernado para la oligarquía, que ha gobernado para UPM, que ha gobernado para Monsanto. Acaba de firmarse un acuerdo por el cual se incluye la trazabilidad molecular de las semillas, de forma tal que los agricultores de nuestro país van a estar monitoreados con la última tecnología de lectura molecular para defender los royalties que generan la patente de Monsanto en las semillas genéticamente modificadas. Eso se llama bioimperialismo. Eso se llama control de la alimentación por parte de la cleptocorporatocracia internacional. Y ni un solo candidato a la presidencia de la República de este país ha dicho esta boca es mía con respecto a esa entrega que hace este país con respecto... Gustavo, mira, tenía el mismo nombre que yo, Gustavo Leal, me había olvidado. Ninguno de los candidatos salieron urgente a solidarizarse con un episodio superfluo, trivial, sin ninguna trascendencia. En definitiva, es un huevo en la cabeza. ¿Qué es un huevo en la cabeza frente a una fuerza criminal y saqueadora? No es absolutamente nada. Reprobamos totalmente la conducta de adulonería por parte de los que se solidarizaron
con Daniel Martínez, y el Partido Verde Animalista se solidariza con el pueblo uruguayo que sufre las políticas de guerra fratricida, de exclusión, de vivo imperialismo que lleva adelante la fuerza política de Daniel Martínez, con la complicidad del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente. Y por lo que vemos, también contará con la complicidad de Manini Ríos. Quiero volver sobre un tema fundamental, que a nosotros, como verdes, como preocupados por el ecosistema, preocupados por la naturaleza, constituye una medida proimperialista, una medida procorporatocrática y por lo tanto una medida que afecta a los intereses de los agricultores de nuestro país. Se llegó a un convenio por el cual las semillas modificadas genéticamente, sobre todo por el oligopolio Bayer-Monsanto, tienen una trazabilidad molecular que es perfectamente detectable. De manera tal que cualquier agricultor que utilice esa semilla tiene que pagar una patente. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona esto? Y funciona a grandes rasgos, por una persona que no es idónea en el tema, por decirlo de alguna forma, metafóricamente, es como que cada semillita tuviera una suerte de chip, una suerte de barra de códigos que lo identifica como un organismo genéticamente modificado conforme a una creación intelectual, científica, patentada por una corporación. Al patentar un invento, la empresa, la corporación, se hace acreedora a un royalty, al pago de un dinero por concepto de uso de esa semilla. Una regalía, se dice técnicamente una regalía. Con esta modificación, con esta implementación legislativa y operativa, lo que se está asegurando es que todos los agricultores que usan la semilla de Monsanto, sin ninguna excepción, terminen pagando la regalía a Monsanto. Es una forma de mayor control del Estado para aumentar las ganancias de estas corporaciones que operan en el ámbito de la genética y de la modificación de los organismos. Patentando, porque esto es lo más perverso, patentando elementos de la naturaleza. Toman esos elementos de la naturaleza y con pequeñas modificaciones consiguen una patente. Es decir, que el elemento, el sustrato fundamental de la ganancia son elementos naturales, que sufrimos la apropiación intelectual por parte de estas empresas, y después que se apropian intelectualmente, generan regalías, es decir, nos cobran por utilizar esas semillas. Pero tenemos un problema además, que esas semillas normalmente son invasoras. Entonces esas semillas no siempre se plantan ex profeso por los agricultores. Muchas veces se produce una suerte de contagio. Un agricultor planta determinados vegetales, determinadas plantas modificadas genéticamente, y por distintas circunstancias pasan las semillas a los campos linderos y comienza a invadir este tipo de planta. Y aunque el agricultor no quiso, pero en su campo comenzó a generarse, a germinar esas plantas, tiene que pagar el royalty. Y estamos llenos de casos en la jurisprudencia internacional de sentencias ganadas por Monsanto ante este fenómeno, que es una suerte de fenómeno de contagio no querido por el agricultor. Esto se llama bioimperialismo. Esto es la forma más eficiente que tiene la élite internacional, las grandes corporaciones internacionales que se benefician de estas políticas de protección del Estado hacia sus intereses. Estamos hablando de Bayer-Monsanto, Syngenta, DuPont, Archer-Daniels-Miller, los Grobo, es decir, muchas
no muchas, algunas corporaciones que además se manejan, como es costumbre, de forma oligopólica, es decir, trabajando como una suerte de cartel, acordando cómo incidir en el mercado. Ustedes saben que el Frente Amplio, en el primer gobierno de Vázquez, comenzó a dejar entrar las semillas modificadas genéticamente. El famoso MON 810 del maíz, ¿verdad? Que tanto estrago generó en México y que México fue objeto de una suerte de estafa intelectual por la cual los científicos de Monsanto se fueron apropiando subrepticiamente de la riqueza, de la biodiversidad del maíz mexicano, y de esa manera, con pequeñas modificaciones, se fueron apropiando de esa diversidad biológica. Es una verdadera conspiración. Monsanto, DuPont, Syngenta, son oligopolios que trabajan precisamente para subrepticiamente apropiarse de la naturaleza. Y después ejercer esto, que es la apropiación y la expoliación económica de esa apropiación subrepticia. Todo esto fomenta el gobierno de aquellos que en su momento dijeron patria para todos o para nadie. De la misma manera que aquel que nos dice que le gustaba entrar con la 45 en la mano a los bancos, terminó con la ley 19.210 de bancarización obligatoria. Que dicho sea de paso, estamos avanzando, nos falta mucho menos, vamos a llegar, necesitamos que el pueblo se involucre. Miren amigos, yo reflexionaba los otros días y hablaba y lo ponía en la cuenta de Twitter. Si algo caracteriza al gobierno del fraude amplio, además de la violencia, además del promover la confrontación, es el abuso. Es una fuerza abusiva. Es una fuerza violentamente abusiva, porque no hace falta gritar, no hace falta ser exaltado para ser violento. Miren, el doctor Vázquez es un individuo que normalmente no es exaltado, pero comete los atropellos más grandes que yo he visto en este país. No alzó la voz, es más, los uruguayos ni siquiera le sentimos la voz, cuando encerrado en Finlandia entregó el agua a una corporación, sin consultarnos, sin tan siquiera permitirnos acceder al contrato hasta tanto este no fuera firmado. De la misma manera participa de un gobierno que hoy es demandado por 3.536 millones de dólares por Samín Ferró, y no levantó la voz para decirle al pueblo uruguayo: oculto la demanda, no se las muestro. Si se pierde el juicio tendrán que pagar, sin saber por qué, porque por sí, ante sí, pese a una sentencia que hemos provocado junto con el doctor Viana, favorable a la cristalinidad, a la transparencia, luego revocada por un tribunal integrado por uno de los ministros que curiosamente ascendió a la Suprema Corte de Justicia. Sacó esa sentencia en favor de las corporaciones, en favor del gobierno, contra la cristalinidad, contra la transparencia, contra la patria, y a los pocos días terminó como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es el doctor Tabaré Sosa. Que tengo derecho a sospechar que hay una relación de causalidad entre ese comportamiento antidemocrático, antirrepublicano, antipatriota del doctor Tabaré Sosa y su ascenso a la Suprema Corte de Justicia. Ah, sin duda, sin duda. Entonces, hay abusividad por parte del gobierno. Cuando el gobierno sanciona una ley que nos obliga a ir al banco, y el banco nos espera de brazos abiertos con un contrato cuyas cláusulas está redactada por los estudios jurídicos contratados por el banco, pro banqueros, y armado de manera tal que siempre gana el banco y nunca gana el cliente.
se llaman contratos de adhesión. Hay un abuso por parte del Estado de su poder de imperio. Nos está obligando, nos está llevando como ovejas hacia el corral, hacia el matadero del banquero. Y el banquero nos espera con el marrón, ¿verdad? Con el marrón neumático para matarnos. Ese marrón neumático es precisamente el contrato de adhesión. Un contrato al cual hay que firmarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque si no lo firmo, el gobierno me multa. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Nosotros seguimos grabando. Sí, amigos, seguimos. Bueno, Leonel, estamos con sede en Canelones. Sí, sí. Ayer se inauguró una sede en el vivero Pachamama. Tiene una variedad importante de plantas y medicinales también. Maravilloso. Muchas cosas medicinales, graviola, que mucha gente va a comprar por el tema del cáncer. Bueno, había mucha gente. Hablaste ahí, habló Ana Cordano. Se habló sobre la ley de protección animal. Exacto. Que para el partido es muy importante. Sí. Estuvo interesante el tema. Pero quería hacer recordar un documental que vi hace unos cuantos años, no sé, tal vez lo hayas visto, El Mundo Según Monsanto. Entonces en El Mundo Según Monsanto habla de precisamente lo que estás comentando. Habla un productor orgánico norteamericano, el cual parte de su producción Monsanto le hace un juicio para analizarla y ver qué porcentaje de su producción estaba contaminada con el transgénico de un plantío cercano. Esa contaminación se da a través de la polinización, de los insectos. Es imposible. Entonces, cualquier insecto que va, poliniza una flor transgénica, poliniza la otra orgánica y bueno, inmediatamente la contamina. Y es expansiva. El transgénico equivale a tirar como una bomba nuclear, a contaminar radioactivos. Bueno, y eso va a empezar a terminar las variedades que son las originarias del planeta. Es decir, modificados genéticamente son todas las plantas, porque claro, nosotros vamos seleccionando los mejores tomates, los más lindos, los más grandes, para que vayan siendo cada vez mejores. La estamos modificando naturalmente. Claro. Pero esta gente, mediante procesos científicos, lo llevan a otro. Claro, de manipulación genética. De manipulación genética lo llevan a otro nivel. Y entonces en ese documental, que El Mundo Según Monsanto, que estaría muy interesante que los que están viendo que puedan ver El Mundo Según Monsanto, creo que ese es el documental que muestra claramente el caso no solo de un productor norteamericano, sino de varios. Entonces, eso que ya pasó hace varios años en Estados Unidos, va a empezar a pasar acá también. Tarde o temprano, Monsanto, con su garra, va a decir, bueno, yo acá también quiero la tajada de al que no pude someter, también le voy a sacar una tajada. Mediante un juicio, ¿no? Los poderosos, quedándose con todo. Después, con respecto a lo que vos decías del huevazo de Martínez, vos sabés que yo lo veo como una actitud corporativa. Correcto. Una actitud corporativa. Correcto. A uno de los que está haciendo la misma... Vamos a volver volvemos al aire, ya, estamos en el aire. Me gustaría, Leonel, que lo que has dicho para el Facebook lo repitas al aire con respecto al documental que nos estabas relatando de Monsanto. Buenos días a todos, Leonel García Laviano habla del Partido Verde Animalista, acompañando a Gustavo acá en la mañana. Le comentaba en el corte a Gustavo que hay un documental que se llama El Mundo Según Monsanto, que estoy casi seguro que es en ese documental donde hay unos productores orgánicos norteamericanos que están sufriendo el tema de los juicios que hace Monsanto por haber sido contaminados por los transgénicos. Es decir, la polinización que se hace en los plantíos a través de los insectos es la que lleva la contaminación al plantío orgánico. Evidentemente, estas grandes corporaciones como Monsanto, ven de dónde pueden sacar una tajada sin haberle vendido esa semilla, ese conocimiento. Entonces,
en ese documental hay varios productores orgánicos norteamericanos que se ven afectados y se ven robados, porque ellos jamás se metieron en el tema de los transgénicos, y bueno, se presiona y se quiere someter a esa gente mediante, bueno, el dinero. La operativa es que hay un productor que tiene su plantío con semillas de Monsanto genéticamente modificadas, y los linderos, por la mecánica natural, biológica de la polinización de los insectos, comienzan a ver que sus plantíos son contaminados y las semillas que empiezan a prosperar son las semillas de Monsanto. Entonces vienen los agentes de Monsanto con una metodología patoteril, según está relatada en el propio documento. Yo además tengo el libro de Monsanto que denuncia todo esto, y constatan, ¿verdad?, que los linderos tienen semillas y productos de las semillas genéticamente modificadas y que no han pagado el royalty, la regalía. Por lo tanto, allí comienzan los juicios, y los juicios son juicios secundados por grandes estudios jurídicos que tiene Monsanto. Y hay una cosa importante, amigos, que sucede en todas partes del mundo. Por lo menos voy a hablar de la experiencia personal que tengo en el Uruguay. Los grandes estudios jurídicos que defienden a las grandes corporaciones tienen una gran ascendencia respecto de los jueces, de los ministros del Tribunal de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia. En el medio tengo que, una vez más, mencionar a la masonería, a las logias, que operan como poleas de transmisión dentro de la estructura del sistema judicial, precisamente trabajando como lobistas para estas grandes corporaciones, haciendo presión hacia estas grandes corporaciones. Ustedes ya lo han escuchado en esta audición, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas, en lo que tiene relación con la responsabilidad extracontractual, incluso con la responsabilidad contractual, está absolutamente flechado en favor de las aseguradoras, en favor de los grandes estudios, en favor de las grandes empresas, y las indemnizaciones que se pagan son absolutamente ridículas. Pero además de ser ridículas, las empresas las incorporan como costo de producción. Entonces, para las empresas es más fácil no cumplir con las exigencias de seguridad, con los protocolos de seguridad, que demandan enorme cantidad de gastos, y prefieren, bueno, correr el riesgo de un juicio. Ellos de poner plata. Ahora, las familias, como en el caso de los fallecidos en Toledo, quemados vivos por la explosión del depósito, la empresa tenía asumido el riesgo de las muertes, y la empresa operó con culpabilidad, no respetó los protocolos, y murieron 4 jovencitos de 20 y pocos años, algunos único hijo, otros padres de familia. Pero como la empresa, los abogados de la empresa, y lo dicen con total desparpajo, saben que la indemnización máxima será 60, 80 mil dólares, es más, desde el punto de vista de la rentabilidad, es más rentable no hacer las modificaciones estructurales, infraestructurales, para precaver el incendio y defender la vida del obrero, que pagar la vida del obrero. Así de perversa es la justicia nuestra. Así de perverso es el juez que saca una sentencia de condena por 42 mil dólares por la muerte de un jovencito pasado por arriba por un ómnibus de una empresa interdepartamental. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar que estas empresas confíen en que tendrán jueces que sacarán sentencias defendiendo sus intereses? Esa es la perversidad del sistema judicial. Y ustedes no escuchan muchos abogados que hablen de esto, ¿verdad? No hay muchos abogados que hablen de esto. Yo hablo porque es la verdad. Y porque, siempre lo digo, si la Asociación de Magistrados del Uruguay se ve afectada, cree que yo estoy afectando la dignidad, la probidad o el honor de los magistrados. Y debatimos. Debatimos con las sentencias, ¿eh? Debatimos con las sentencias. Así que, lo mismo que los fiscales, ¿eh? Miren, ahora tengo una situación en un departamento del interior. A una joven se le formalizó, se hizo un pacto y se le condenó como coautora de un homicidio.
La defensora de oficio, lamentablemente, no manejó los informes psiquiátricos que tenía la joven. La joven tiene una enfermedad mental que le priva de conocer la ilicitud de sus actos. Pero como en fiscalía se le dijo, si no reconoces y vamos a juicio te vamos a penar como autora del homicidio con 12 años de cárcel, en cambio si confesás te vamos a dar 2 años de cárcel efectiva y 2 años de libertad vigilada, la defensora de oficio le aconsejó que firmara el pacto. Claro, la muchacha tiene un déficit intelectual, psíquico, psicológico importantísimo, firmó. Este es el código de Díaz, este es el código de Martínez, donde ahora nosotros presentaremos un recurso de revisión, diciendo, no, prepare un poquito, no puede haber una sentencia de condena como imputable de un individuo que es demostradamente inimputable. Pero esa sentencia ya pasó en autoridad de cosas juzgadas, no puede ser apelada. Podrá revisarse por este juicio de revisión. Pero estos disparates es lo que trajo Díaz, lo que trajo Tabaré Vázquez, lo que trajo Mujica, lo que trajo Gustavo Leal. Esta barbaridad, esta perversidad. Claro, cuando usted trae esta perversidad, no puede andar por los barrios periféricos suelto de cuerpo. Tendrá que conseguirse una especie de papamóvil, Martínez móvil, para que no le lleguen los huevos u otros proyectiles. Pero por supuesto, han destrozado al país. Martínez, usted no puede andar libre de cuerpo por allí. Usted es responsable de la debacle. Usted promovió la violencia. Ustedes son abusivos. Y un pueblo que se siente abusado, voy a ser claro, Mieres, Manini, Talvi, la calle Pou, los abusados tienen derecho a la defensa, a la legítima defensa, al comportamiento reactivo. Solidarícense con un pueblo que ha sido abusado y ultrajado por Martínez y la fuerza política que nos gobierna, que es una asociación para delinquir. No sean lisonjeros, no se pongan del lado del punón, no sean punón. Son punón. Acá está la prueba. Son partido único del nuevo orden mundial. No se solidarizan con el pueblo, se solidarizan con los abusivos, se solidarizan con los violentistas. Por eso nuestra presencia es una presencia testimonial. Ustedes saben que yo tuve una audición en la que ya lo dije. Marcamos la línea amarilla. Si el PBA no existiera, si ustedes no hubieran fundado el PBA, Leonel, si nosotros no nos hubiéramos incorporado al PBA, hoy la gente no podría distinguir, porque, salvo Pinato, que estuvo muy bien, yo no he escuchado en los operadores políticos, y menos en los operadores periodísticos, los periodistas, estas reflexiones que estamos haciendo nosotros. Y esta defensa que estamos haciendo nosotros de la reacción, de lo que se llama legítima defensa. El huevazo a Martínez es una acción de legítima defensa. A ver, amigos, todos los familiares de las víctimas en este momento y en este país, fruto de las modificaciones legislativas que extinguieron la justicia y crearon una fiscalía que está totalmente desbordada, es una vergüenza, es una vergüenza. Jorge Díaz Almeida, fiscal general, debería ser destituido inmediatamente por ineptitud. La víctima de un delito tiene que ir a la fiscalía y agendarse. Por ejemplo, tengo el caso, no puedo dar nombres, pero sí la situación. Tengo el caso de una madre que tiene denunciado al padre por abuso sexual sobre un niñito. Hay un informe psicológico aparentemente contundente en cuanto a la responsabilidad del padre. Hace aproximadamente 3 meses que la madre está bregando por acceder, junto con su letrado patrocinante, que soy yo, a ese informe. No hemos podido verlo.
¿Por qué? Porque están desbordadas las fiscalías. Bueno, murió la doctora Rivadavia, fruto del estrés. Hubo acciones gremiales que el gobierno de Martínez, ejercido en la Fiscalía General, con una política férrea de represión y con un mero comunicado del fiscal general, desactivó todas las medidas. No hay más medidas gremiales. Tienen que soportar estas brutales cargas de trabajo y este estrés al que los somete un jerarca despótico como es el comunista Jorge Díaz. Pero lo cierto es que todo ese verso que hicieron de la víctima, de que este código iba a proteger a la víctima, se traduce en esto, en que la víctima esté penando durante semanas y semanas y semanas para poder acceder a la carpeta fiscal. Antes había un presumario por escrito que bastaba una solicitud del defensor, muchas veces verbal, para que la víctima pudiera acceder al presumario. Y el abogado del imputado, ni que hablar, estaba protegido, sobre todo a partir de una modificación legislativa de la ley 15.032, y accedía inmediatamente. Ahora, para poder acceder a la carpeta fiscal es todo un drama. Todo es secreto, todo es confidencial. El fiscal puede seleccionar lo que le muestra, lo que no le muestra. Es un verdadero desastre. Entonces, en ese clima, en ese contexto, evidentemente que hay reacciones. Y las van a ver más. Ahora, es justo, es ético, es políticamente correcto que los otros candidatos se solidaricen con el abusador, se solidaricen con el gobierno criminal de lesa humanidad, se solidaricen con el gobierno pro-oligárquico, pro-imperialista, vende patria, que nos entregó el agua a una corporación. No. Eso demuestra los vínculos, los lazos de carácter políticos, ideológicos y hasta, si se quiere, emocionales que existen entre estos candidatos del partido del nuevo orden mundial. El PBA es la diferencia, amigos. Sin lugar a ninguna duda que el PBA es la diferencia. Somos los que denunciamos. Los otros candidatos no denuncian la corrupción. A ver, yo pregunto, ¿se solidarizó Manini Ríos, la calle Pou, Talvi, Mieres con las maestras agredidas? Tú sos profesor en la U. Contanos cuál es el clima en el que ustedes dan clase. Y el clima es bastante complicado ya sabemos que la sociedad está cada vez más violenta, la violencia anda por todos lados, ¿no? No es como lo quieren trasladar ahora, parece que el femicidio, hay que buscar una causa, ¿no? El femicidio es algo, es la causa que encontraron para buscar una lucha, ¿no? Pero en realidad no es el hombre que sea violento, es la sociedad que está violenta. En el tránsito podemos tener una muerte, encontrar una muerte en un robo. Entonces, a lo que voy, es lo que vos estás comentando, parece que hay una actitud corporativista de los políticos, de a los míos no los toquen, pero sin embargo, yo recuerdo bien un bebé que estaba en la casa con la mamá, rancho de lata, techo de chapa, le cae una bala de arriba y en la cabeza. Todos recordamos eso. Digo, ningún político sale a hablar, ¡ay, qué horrible lo que pasó! ¿Cómo es la disciplina en el interior de un establecimiento de estudio? Muy mala. La falta de respeto, la pérdida de valores. Yo más de una vez he recibido insultos fuertes como de la calle, ¿no? En la misma calle, el insulto te lo hacen a un docente. Y el profesor que quiere imponer disciplina, el profesor que quiere hacer respetar su condición de educador, ¿tiene el respaldo de las autoridades o las autoridades más bien están del lado de la indisciplina, de la gurizada esta lumpenizada? Bueno, si tenemos algún director con los valores que teníamos antes, no hay problema, hace respetar, pero cuando tenemos directores con esta ideología de que todo sirve, todo vale, se hace muy difícil. O sea que con los frente amplistas se hace muy difícil. Muy difícil. Ahí está. Sí. Hay muchos cargos puestos a dedo
y ayudados para que lleguen ahí. Claro. Muy poca capacidad tiene esta gente y por supuesto ni que hablar de disciplina ni de nada de eso. Bueno, el ejemplo del niño que sufre bullying, que es hostigamiento. El niño que sufre hostigamiento por parte de sus compañeros, que además daría la impresión que es el tipo de estudiante, muy buen estudiante, la solución discriminatoria bochornosa que implementó la UTU fue la de sacarlo de la institución, desinstitucionalizarlo y mantener a los hostigadores. Bueno, no lo sé, yo he consultado con autoridades del más alto nivel y se piden informes por escrito. Todavía no los han entregado. Rumores hay, pero bueno, lo concreto es lo escrito, porque después ahí cambian las versiones, vos como abogado lo sabrás bien. Entonces, nosotros nos ofrecimos hacer estados patrocinantes del niño y de la madre, fundamentalmente de la madre, ante esta problemática y conforme a la información de prensa que tenemos. Yo quiero abordar en estos últimos 10 minutos que nos quedan un tema también vinculado a la seguridad. Si los uruguayos estamos inmersos en una guerra fratricida, si los uruguayos estamos inmersos en un terrorismo de Estado, si los uruguayos tenemos una frontera totalmente porosa, si los uruguayos hemos visto al país convertido en un polo de logístico de tráfico de droga, ¿podemos seguir tolerando una brutal infraestructura y una brutal cantidad de funcionarios públicos que no toman ningún tipo de participación en este tema y que tienen un cometido específico? Me estoy refiriendo al tema de las Fuerzas Armadas. Si aquí hay un general que se tira a presidente de la República y frente a esta guerra fratricida nos dice que los militares no están para ayudar en el problema de la vida de los uruguayos, en el problema de la salud de los uruguayos, de la salud mental de los uruguayos, porque el que vive con terror evidentemente se ve afectado, no en balde tenemos la tasa de suicidio que tenemos. Yo le tengo que decir entonces a estos generales que nuestras Fuerzas Armadas son muy caras, que nuestras Fuerzas Armadas son ineficientes, que nuestras Fuerzas Armadas deben ser absolutamente reformuladas. El cuento de la guerra y de la seguridad externa que nos hace toda esta estructura carísima que es las Fuerzas Armadas no es más que eso, es un cuento. Mantener hoy a las Fuerzas Armadas con el cuento de una guerra no va más. Las Fuerzas Armadas deben ser reformuladas, absolutamente reformuladas, en su estructura y en sus funciones. No puede ser un Estado con fronteras porosas. Los militares se tienen que poner a trabajar. Los militares tienen que saber que estamos en una guerra. La guerra de los honestos contra el narcotráfico. Y el narcotráfico transversalizando al gobierno. Es decir, gobernantes corrompidos por el narcotráfico. Tenerlos en los cuarteles para que salgan a jugar a la guerra por las miles de hectáreas que tiene el Ministerio de Defensa, para hacer teatros de operaciones y escaramuzas de guerras que jamás se van a pelear, mientras las madres, los jóvenes, los obreros están muriendo en el Uruguay, es verdaderamente un despropósito. Hoy la estructura y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, señores generales, es un despropósito. Hay que reformularlos. Ustedes se tienen que ganar el sueldo, ustedes justifican la infraestructura que tienen, ustedes justifican lo que son en tanto y en cuanto sean reformulados para servir a la verdadera guerra que vive el Uruguay, que es la guerra fratricida que ha promovido esta asociación para delinquir, que es el Fraude Amplio, arropada con la complicidad de los partidos del Punón, estos que se solidarizan con Martínez. Así como están las Fuerzas Armadas, no sirven para nada. Porque no me vengan con el cuento de las inundaciones. No me vengan con el cuento de las inundaciones. Porque si vamos a tener todo este bruto aparato por el tema de las inundaciones, es muy sencillo. Tomo a Palomeque, le digo a Palomeque, a Leandro Palomeque, ¿qué precisás vos en bomberos para atender las situaciones de inundación que eventualmente se generen en el Uruguay?
¿Cuántos camiones más y cuántos bomberos más? Y por cierto que no son los 15 o 20.000 efectivos que tiene el Ejército Nacional. Son carísimos. Y para aquellos liberales con los cuales estoy enfrentado, inclusive hay un partido que yo no aludí, ellos se pusieron el sayo, que salieron en un acto de desagravio, a decir que yo los había agraviado. Yo no hablé del Partido Liberal, yo hablo de los liberales, de los mentirosos liberales. No hay libertad de mercado. Cuando hay fondos de inversión que manejan más dinero que el Producto Bruto Interno que las naciones de primer mundo, no se puede hablar de libertad de mercado. Se debe hablar de oligopolio. Que la libertad de mercado y que la mano invisible desde el punto de vista teórico funcione bien, bárbaro. La mayoría de las construcciones abstractas, retóricas, funcionan muy bien. Yo quiero ver el pingo en la cancha. Pero vuelvo al tema de las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas, este discurso de Manini, decir los militares no están preparados para dar tranquilidad y seguridad en el plano interno. Bueno, miren, si no están preparados para la seguridad en el plano interno, menos están preparados para una guerra con un ejército como el brasilero, el argentino, y no te digo del Estados Unidos, Irán, Rusia o cualquiera de los otros países. Entonces estamos gastando dinero en balde. Y General Manini, con respecto a la Universidad de la República, cuando usted estudió con la sangre del pueblo uruguayo, poniendo plata al pueblo uruguayo para que usted estudiara. Así que eso de venir a hablar de que los estudiantes tienen que pagar, los profesionales quedamos pagando el Fondo de Solidaridad para que estudien nuestros hijos y nuestros nietos. Acá el Estado no regala nada. En todo caso, si regaló, le regaló a las Fuerzas Armadas, que históricamente en este país han tenido un pasado muy triste. Fuerzas Armadas torturadoras y criminales de lesa humanidad. Muchos de esos criminales de lesa humanidad están en su partido, General Manini Ríos. Y no involucrar a las Fuerzas Armadas en el dolor del pueblo uruguayo, a nuestro juicio, verdaderamente es un acto reprobable. Estas Fuerzas Armadas son caras, ineficientes y no nos sirven para nada. Tenemos que reformular a las Fuerzas Armadas, que se ganen el sueldo. Es malo, sí señor, es malo. Es malo. ¿Funciona como un seguro social? Funciona como un seguro social. Yo no quiero eso. Vamos a reformular y vamos a utilizar los recursos para salvar vidas, para que la cajera de ANCAP allá en el Pinar no muera apuñalada en la madrugada cuando después de una larga jornada de trabajo iba a ver a su hijito. O los cientos de muertos que hubo el año pasado. Pongo ese ejemplo como emblemático. Y resulta que la gente muriendo como moscas y nosotros en las tanquetas por las estancias del Ministerio de Defensa jugando a que pelean con los iraquíes, con los iraníes, los iraquíes están deshechos, con los iraníes, con los venezolanos, no sé con quién, con los Navy SEAL, peleando con los Navy SEAL. Ah, muchachos, me están tomando el pelo. ¿Qué presupuesto se llevan ustedes para jugar a eso? Ah, no, bueno, pero las Fuerzas Armadas cuando se inunda el río Giro, o el Olimar, o el Cebollatí, son los primeros. Bueno, no, pero yo no voy a tener toda esta estructura para 2, 3 inundaciones o 4 inundaciones que tengo al año. Llamo a Leandro Palomé que le digo, Leandro, ¿cuánto precisaba? Repito lo mismo que acabo de decir hace un ratito. A ver, este país está totalmente desvirtuado. Ya desde el momento que estamos en un país cuya estructura productiva es inviable, evidentemente se nos pide programas. Miren, ¿saben cuál es el programa? Es como cuando usted tiene un auto dado vuelta con las 4 ruedas para arriba. Usted tiene que pensar en el procedimiento por el cual va a volverlo a una situación de normalidad, con las ruedas en el piso. Y este país, en virtud de los 15 años de gobierno de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, con la complicidad del Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional, es un país que está con las 4 ruedas para arriba. Y por lo tanto, tenemos que ir a la tendencia, al trabajo de darlo vuelta y ponerlo en el camino de la racionalidad.
El PBA se pone como objetivo poner al país en el camino de la racionalidad, porque esta gente lo puso en el camino de la irracionalidad, de lo ilógico, de lo demencial. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.